Paz y bien, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con los temas de formación de los jueves respecto a la historia de la salvación. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper especial que es respecto a los profetas. ¿Quiénes fueron los profetas? Erróneamente se dice que los profetas eran videntes, predecían el futuro, tenían poderes sobrenaturales, así como Madame Toussaint quizás, pero no. Ellos no fueron los profetas de los cuales nos hablan en la Biblia. Como sabemos, Dios forma a su pueblo por medio de la palabra. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y eso lo podemos ver desde el principio de la creación, que a través de su palabra forma a Adán y a Eva. Y es así que Dios también forma y va formando a su pueblo a través de la historia por medio de su palabra, que no regresa sin haber cumplido su misión. Los profetas son personas carismáticas singulares que tienen un llamado especial por Dios, un llamado para cumplir una misión profética. Y ojo, hermanos, llamados no solo son los profetas, somos llamados todos nosotros. Y en algún momento de nuestras vidas, porque hoy por hoy estamos en la JUFRA, en la Juventud Franciscana, hemos sido llamados por Dios. Así, de manera personal, uno a uno, Dios y tú. Y Dios también nos vuelve a hacer este llamado el día de hoy. Así, con las circunstancias que estamos pasando un poco complicadas, Dios también nos hace un llamado para una misión especial. Y es importante que también podamos ser sensibles a ese llamado que Dios nos está haciendo hoy en nuestras vidas. Y regresando otra vez al tema de los profetas, hermanos, hablan de Dios, pero no solo hablan de Dios, sino hablan en el nombre de Dios. ¿Y cómo tienen ese poder de hablar en el nombre de Dios? Porque reciben un llamado especial, que es un llamado personal por parte de Dios, que es lo que les hablaba hace unos segundos. Los profetas son receptores y transmisores del mensaje de Dios. Los profetas escuchan la voz de Dios y son sensibles a ese mensaje que Dios les quiere manifestar y les quiere dar. Y entienden el plan de salvación de Dios. Los profetas, dentro de su misión, también está mantener una alianza que hace el pueblo de Israel con Dios, mantener ese pacto. Y hay tres formas que hacen para mantener ese pacto con Dios. Acusan y denuncian todas las injusticias, rebeldías, idolatría que cometía el pueblo de Israel. Invitan y llaman al arrepentimiento, a la conversión, y también muestran las consecuencias de mantenerse cometiendo actos que no agradan a Dios, que se manifestarán en el día del Señor, el día del juicio. Ahora voy a hablar acerca de algunos profetas y voy a empezar por el profeta Isaías. ¿Quién fue Isaías? Isaías fue el profeta que dio el mensaje del juicio del Señor y acusó a los líderes de Israel que si no se sometían verdaderamente a Dios y cumplían el pacto, este tendría una gran consecuencia. Advirtió que los imperios de Asiria y Babilonia atacarían Jerusalén en caso de no cambiar su proceder. Y fue algo que se dio, hermanos, porque el imperio de Asiria quiso atacó el pueblo de Jerusalén y los líderes de ese tiempo de Jerusalén quisieron someterse a Egipto para obtener protección militar. Pero ¿qué les dijo Isaías? No se sometan a Egipto, solo confíen plenamente en Dios y cumplamos el pacto. De ahí, tiempo después, el rey Ezequías, que era un líder del pueblo de Jerusalén, hizo una alianza con Babilonia. Pero fueron traicionados por Babilonia, quien después ingresa a Jerusalén para destruir Jerusalén y los lleva a un exilio a todo el pueblo de Israel. Entonces, como vemos, se cumplió la profecía de Isaías. Y no cumplieron, y como vemos, los líderes de aquel entonces no cumplieron el pacto de Dios y no cumplieron lo que Isaías también advirtió y dijo. Isaías trae el mensaje del juicio, como les dije, pero también trae un mensaje de esperanza. No se queda solo en el juicio. El mensaje de esperanza es que si se cumple la promesa de Dios,
vendría un rey del linaje de David, un rey que traería salvación no solo al pueblo de Israel, sino traería salvación a todas las naciones. Ahora voy a hablar acerca de Ezequiel. Ezequiel fue un profeta sacerdote que vivió justo durante el primer ataque de Babilonia al pueblo de Israel. Él estuvo dentro de los israelitas que fueron llevados como exiliados a Babilonia. Y fue allí donde tuvo una visión, justo cuando cumplió 30 años. Él vio una nube llena de tormenta donde aparecieron 4 criaturas con 4 ruedas que tenían en la parte de arriba una especie de plataforma. Y arriba de la plataforma había un hombre lleno de mucha luz. Y esto lo comparó con la semejanza a la gloria de Dios. Y es así que desde ese día Ezequiel empieza a acusar al pueblo de Israel de caer en idolatría a otros dioses y no cumplir la promesa al pacto con el único Dios. Y también del mensaje de esperanza, que tienen que cambiar la idolatría, las rebeldías y todo ello, porque va a venir Dios manifestándose a través de un rey todopoderoso que traerá salvación y bendición, no solo a Israel, sino a todas las naciones. Ahora les voy a compartir del profeta Jeremías. Jeremías fue un profeta y sacerdote que fue llamado por Dios cuando él era muy joven. Tenía aproximadamente unos 20 años cuando el Señor lo llama para cumplir esta misión de profetizar. Jeremías también, al igual que Isaías, profetizó que Babilonia invadiría y destruiría Jerusalén. Asimismo, el mensaje de Jeremías es un mensaje que no solo denuncia lo que Jerusalén estaba haciendo mal, sino de un mensaje de la gracia y la justicia y la paz, invitando a todo el pueblo de Jerusalén a su conversión y arrepentimiento. El libro de Jeremías es un libro en el cual se hace una compilación de todos los poemas y poesías de este profeta, y para esto lo soportó Baruch, quien escribía y compiló toda la sabiduría, ¿no?, que Dios le enviaba a su profeta Jeremías. Y hermanos, ahora voy a hablar acerca del profeta Oseas. Oseas fue un profeta que vivió al norte de Israel y a él le tocó dar su mensaje en uno de los peores momentos que vivía Israel, que fue cuando fue atacado por el pueblo de Asiria. Pero hay algo muy particular que le sucede a Oseas. Oseas estaba casado con Gomer, y Gomer cae en infidelidad hacia Oseas y cae en adulterio. Y Dios le hace un llamado, una invitación muy especial. Evidentemente, al haber visto que su esposa cae en adulterio, causa mucho dolor en su persona. Y él naturalmente sentía que debería alejarse de ella. Pero Dios le dice que la tiene que perdonar y tiene que permanecer con ella. Y hace una semejanza de lo que Dios hace con su pueblo. Porque Dios primero rescata a su pueblo de la esclavitud, pero este cae en idolatría, en injusticias, en rebeldías. Pero Dios no se aleja. Dios no dice hasta aquí no más, sino Dios permanece fiel a su pueblo, pese a que su pueblo no sea fiel con él. Porque Dios quiere restaurar a su pueblo. Y es lo mismo que Dios le pide al profeta Oseas, que también restaure su relación con su esposa. Oseas también da acusaciones y advertencias al pueblo de Israel. Habla sobre las causas y efectos de la infidelidad que tiene el pueblo de Israel hacia el pacto que hizo con Dios. Y también, al final, también da un mensaje de esperanza, ¿no? Que es como que algo que estamos viendo que es
casi recurrente en todos los profetas. Ahora voy a hablar acerca del profeta Joel. Joel es un profeta que está familiarizado con otros profetas dentro de las Escrituras, cosa que no sucede con los otros profetas que ya les he ido explicando anteriormente. Joel es un profeta que no realiza acusaciones al pueblo de Israel sobre su pecado y su mal proceder. Por eso es un profeta peculiar. Joel centra su mensaje en el día del Señor, el día que actuó el Señor en el pasado y el día que el Señor va a actuar en el futuro. En el pasado, cómo Dios en eventos pasados se manifestó contra las rebeliones y rebeldías que tuvo su pueblo. Y también hace exhortaciones de cómo Dios se va a manifestar a futuro ante estas rebeldías que tiene, y Dios no las va a dejar pasar por alto. Hace también alusión al juicio final. Joel también habla sobre la oración y el arrepentimiento que debe tener su pueblo y cómo la respuesta de Dios ante esta oración y arrepentimiento va a ser que Dios restaure a su pueblo y que Dios se manifieste en toda su plenitud. Este es el mensaje principal que nos da Joel. Ahora voy a hablar acerca de Amós. Amós fue cultivador de higueras y un pastor que vivió en el tiempo de un rey de Israel que también permitió la injusticia y la idolatría. ¿Qué es lo que aprendemos de Amós? Amós hace una relación entre la justicia y la gracia de Dios, que Dios se manifestará y va a confrontar todo el mal que está cometiendo su pueblo. Pero también nos enseña de que Dios lo que quiere a largo plazo es restaurar a su pueblo y restaurarlo todo esto en una nueva familia, en la nueva Jerusalén. Es allí donde nos enseña que qué es lo que debemos aprender. Aprender de los malos, de los errores, de los malos pasos que cometió el pueblo de Israel al caer en idolatría, en injusticias, que solo la llevó a su destrucción. Y cómo ahora estamos llamados a tener una verdadera adoración y relación con Dios, que nos lleva a la justicia y amor con el prójimo. Ahora les voy a hablar del profeta Agdías. Agdías es uno de los libros más cortos del Antiguo Testamento. Agdías vivió en Edom. Edom es una nación vecina de Israel. ¿Qué es lo que sucedió con este pueblo? Cuando Israel fue atacada por Babilonia, los líderes de Edom aprovecharon para también atacar a Israel. También atacaron, saquearon y mataron gente de Israel en medio de lo que Babilonia estaba destruyendo todo el pueblo de Israel. Entonces Agdías también les da un mensaje en cual los acusa a los líderes de Agdías de su mal proceder y también les acusa de dejarse llevar mucho por el orgullo. Pero también da un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza del día que el Señor va a actuar y va a traer justicia y paz, no solo a Edom o a Israel, sino a todas las naciones. Bueno, ahora vamos a continuar hablando de Jonás, quien tenía que predicar en Nínive contra la maldad e injusticia que había ahí. Ya sabemos que eran los enemigos de los israelitas. Entonces, Jonás se va al lado opuesto, se va a Tarsis. Entonces, se mete a un barco y como Dios quería que se vaya a Nínive, le manda una gran tormenta a ese barco. Los marineros, que aún siendo paganos, se arrepienten y le encuentran a Jonás ahí dormido. Entonces, sin saber qué hacer, le preguntan a él, que él les empezó a hablar de Dios, ¿no? Entonces Jonás les dice, mátenme tirándome por la borda, pensando que ahí se iban a solucionar sus cosas y no tendría que ir a Nínive. Pero entonces, en vez de morir en el mar, se lo come un gran pez.
Y Jonás ahí se arrepiente, no le pide perdón a Dios, así como, como yo, pero sí le agradece por no haberlo abandonado y entonces se compromete a que le va a obedecer. Es ahí cuando el pez grande vomita a Jonás en la playa de Nínive. Entonces camina un montón por Nínive para llegar ahí y da un mensaje de 5 palabras en hebreo. El mensaje es que en 40 días Nínive será arrasada. Así tal cual, no les dice más. No les dice cuáles eran sus pecados, no les dice cómo tienen que actuar, no les dice que fue Dios quien envió el mensaje, que es lo más importante. Aún así, estos ninivitas paganos se arrepienten y dan un giro de 180 grados y Dios tiene misericordia con ellos. Entonces Jonás estaba molesto porque aun cuando él había profetizado una cosa incompleta, incorrecta, se había cumplido, ¿no? Entonces le dice a Dios por qué huyó, porque sabía que era compasivo y que perdona a sus enemigos, como está en Éxodo 34. Entonces le pide que lo mate otra vez. Dios le dice: Jonás, ¿cuál es la justificación de tu enojo? Y Jonás se sale de Nínive y se va a sentar esperando su muerte afuera en todo el sol. Dios le manda un árbol para que tenga sombra, pero Jonás seguía ahí esperando. Entonces Dios manda un gusano para que mate el árbol y Jonás seguía renegando de lo mismo. Dios le vuelve a decir: ¿cuál es tu justificación para estar así? Y Jonás, que lo vuelve a matar. Entonces Dios termina preguntándole a Jonás por qué no quería que salve a Nínive. Esto es como una reflexión para nosotros. Ahora vamos a continuar hablando de Miqueas, quien hace 2 acusaciones principales: que los reyes se hicieron muy ricos a causa de robo y codicia. Y la segunda es que se está cometiendo mucha injusticia por los sobornos, los favoritismos a los ricos, y se están dando violaciones al Torá, que es muy importante. Él anuncia que va a llegar el día del juicio de Dios, donde el templo de Jerusalén va a ser reducido a cenizas por el enemigo, por una nación del norte. Pero Dios les da la promesa de la esperanza. Como buen pastor los va a guiar por el camino y les va a decir que esto no va a ser permanente, que en Israel van a hacer una nueva Jerusalén. Esta nueva Jerusalén será de bendición entre las naciones. No habrá maldad ahí, pero solamente será para el pueblo que permanezca remanente fiel, porque van a recibir en Belén a un rey mesiánico. Les hace al final advertencias que no deben obrar más con injusticia, y al final muestra la esperanza, donde hay un hombre que representa a Israel arrepentido, que pide por misericordia y perdón. Miqueas lo justifica diciendo que las razones son el carácter de Dios y la promesa de Dios, como podemos encontrar en Génesis. Sobre Nahum, ahora. Él inicia describiendo la aparición de la gloria de Dios, donde empieza diciendo sobre la caída de los malos, que viene a ser la caída de Babilonia. Pero no menciona que es Nínive o Asiria. Entonces él habla de las buenas nuevas para el pueblo remanente fiel, nuevamente. Después habla de la caída de Nínive como ejemplo que Dios no permite que los imperios violentos permanezcan. Entonces habla de la batalla de Nínive, como describe un poco los carruajes, los muros caídos, la invasión de la ciudad, los saqueos y las matanzas que hubo. Después habla de los resultados de esta caída y anuncia la desgracia, que esta ciudad ha sido construida en base a injusticia y a sangre del inocente, que por la violencia fue destruida. Es como Asiria caerá ante Babilonia. Este libro termina diciendo sobre la burla que se da ante el imperio caído y cómo celebran los pueblos que habían sido conquistados por este, porque con la ayuda de Dios y su justicia, los inocentes van a orquestar la caída de las naciones opresivas. Ahora, sobre Habacuc, él intenta llamar la atención de Dios debido a que hay mucha injusticia. Primero se queja de que la Torá es ignorada, que hay violencia e injusticia y que los líderes son corruptos. Entonces Dios le dice en respuesta que Babilonia va a caer sobre Israel por su injusticia y su maldad. La siguiente queja es: ¿por qué Babilonia? Si ellos son
son malos, son corruptos, devoran las naciones, ¿por qué los utilizas como herramienta? Entonces Dios le dice, Habacuc, vas a apuntar todo lo que veas. Entonces le muestra un futuro que va a tardar en llegar, pero va a ser cierto, donde Babilonia caerá y con ella representa a todos los opresores, y le dice que Dios puede usar reinos, pero no por eso exactamente los tiene que respaldar. Y le deja la enseñanza de que el justo vivirá por su fe. Luego vemos los 5 ayes de la injusticia de Babilonia: la economía injusta, la esclavitud, los líderes irresponsables y la idolatría. El libro termina con la oración de Habacuc pidiendo que sea para hoy las gracias. Y Dios le dice que va a haber un futuro éxodo donde se van a rescatar a los oprimidos, derrotar a los malos, va a haber justicia para todos. Esto concluye con la alabanza a Dios, que está orientada a que haya esperanza en Dios. Bueno, Sofonías empieza diciendo durante años que el día del Señor está cerca. Entonces empieza diciendo que el juicio de Dios va a caer sobre Jerusalén. Y va a ocurrir al revés de Génesis, donde va a haber un desorden y un ejército va a acabar con Jerusalén. No dice cuál es, ya sabemos que es Babilonia, pero porque quiere resaltar el papel de Dios y quiere dar esperanza para el pueblo que sea remanente fiel, dándoles aviso para que se arrepientan. Continúa diciendo sobre el juicio de Dios sobre las naciones y Jerusalén por 2. Estas naciones tenemos filisteos, moabitas, amonitas y asirios. Los pecados de estos son la corrupción, la arrogancia y la violencia. Todos ellos van a caer ante Babilonia. Entonces se dirige a Jerusalén específicamente, que ya no los puede reconocer como su pueblo porque han llegado a un exceso. Entonces Dios dice que va a reunir a las naciones y va a derramar su indignación sobre todas ellas, con el fin de lograr la purificación. El libro termina diciendo Dios que va a transformar todas las naciones en una familia unificada, donde todos van a estar purificados y van a poder invocar al Señor, así como le había dicho a Abraham en Génesis. Entonces Dios restaura la Nueva Jerusalén con el pueblo remanente fiel. Y todos son felices ahora porque va a terminar diciendo que van a exaltar a los pobres y a los marginados. Entonces damos un salto de 70 años donde el pueblo vuelve a Jerusalén bajo el liderazgo de Josué y Zorobabel. Ageo hace la acusación de que las prioridades estaban equivocadas, pues se preocupan en reconstruir sus casas lujosas y no el templo. Se asemeja con mi vida cuando me preocupo por mis estudios lujosos o mi trabajo lujoso o mis cosas lujosas y no de Dios. Entonces Ageo les dice, ¿son sus casas más importantes que su lealtad a Dios? Y esto les recuerda que esta negligencia se compara con la rebelión ante el pacto del pueblo anterior. Entonces empiezan a reconstruir el templo. Pero los ancianos dicen que tienen el recuerdo bonito del templo de Salomón. Y este está un poquito tela. Entonces Ageo les recuerda la promesa del futuro reino de Dios, la Nueva Jerusalén, donde todas las naciones se van a unir al reino de Dios. La siguiente parte es Ageo hablándoles a los sacerdotes sobre la pureza ritual. Les explica mediante una parábola que si el pueblo es impuro, las obras que construye este van a ser impuros. Con eso se refiere a los israelitas y el templo nuevo que están construyendo. Entonces les indica que el camino que tienen que seguir es el arrepentimiento y la fidelidad al pacto. Por último, les habla de la Nueva Jerusalén, donde se va a derrotar a la maldad de las naciones y los fieles al pacto de Dios deben actuar con humildad y entrar a la acción. Ahora, Zacarías habla sobre que van a volver a Dios si es que están arrepentidos, pero tienen que hacerle caso, no como los antepasados que no escucharon a los antiguos profetas. Para esto tiene 8 visiones Zacarías y una llama. En la primera y la octava visión, él ve 4 jinetes que traen la paz, donde el mensaje es que los 70 años casi terminan. En la segunda y séptima sueña sobre cuernos y una mujer en una canasta.
donde habla sobre la causa, que es el pecado de Israel, y la consecuencia es el exilio. En la tercera y la sexta habla sobre la Nueva Jerusalén, cuando el hombre está midiendo la ciudad, que va a ser la luz de las naciones, y el rollo volador, que castiga a los ladrones y mentirosos, que significa la purificación por las escrituras. En el cuarto y quinto se ve a Josué y Zorobabel. Le explica a Josué que si es fiel en Dios podrá guiar al pueblo. Y con Zorobabel que el éxito solamente va a depender si es que ellos se abandonan al Espíritu de Dios. Y la Yapa les explica que esto solamente va a funcionar si obedecen a Dios, y que el reino mesiánico que viene es solamente para el pueblo remanente fiel. En conclusión, Zacarías les recuerda cómo ignoraron los antepasados a los antiguos profetas, y su consecuencia fue el exilio. Entonces la gente está en duda, tiene miedo, y es ahí cuando Zacarías los reta, les lanza el challenge y les dice: ¿están listos para participar del pueblo de Dios? También hace énfasis Zacarías en que va a llegar un nuevo rey, que va a ser como un pastor, que va a ser rechazado por los líderes de Israel para esta nueva Jerusalén. Y en esta se va a dar la justicia de Dios para confrontar la maldad de las naciones. Con esta, la rebelión en los corazones del pueblo, si es que tienen espíritu de arrepentimiento y buscan el perdón. Ahora, como último libro, tenemos a Malaquías. Se da después de 100 años de haber vuelto a Jerusalén. Y en esta se presenta una disputa entre Dios y los israelitas, donde Dios les recuerda que los ha escogido, pero ellos profanan el templo, traicionan, tienen idolatría y no están cumpliendo con el diezmo. Entonces el pueblo de Israel es un poco rebelde y les reclaman, son evasivos, son esquivos, niegan, acusan a Dios de abandono y de injusticia, son arrogantes. Entonces Dios les invita a ser fieles y les recuerda que va a llegar el fuego purificador para el pueblo que sea remanente fiel. Y les recuerda también que les ha dejado las escrituras, donde están las promesas de Dios. Así también, esto les indica que va a llegar el día del Señor para este futuro pueblo remanente fiel, y donde van a estar en gozo, alegría, sanidad, esperanza. Y a ellos es a quienes va a llegar un nuevo profeta. Eso ha sido todo, hermanos. Gracias, Jesús. Espero que les sirva el tema y que lo puedan aplicar y ubicar con su vida. Que tengan un bonito día. Paz y bien. Termina con la burla del Salem bajo el liderazgo de Josué y Zorobabel.